St. Mary's es un pequeño pueblo al sur de Georgia, rodeado por un denso bosque que los locales conocen como el Bosque de las Sombras. A simple vista parece un lugar normal, con árboles frondosos y senderos estrechos, pero desde que tengo memoria, los habitantes del pueblo siempre han advertido a los visitantes sobre ese lugar, especialmente cuando cae la tarde. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurre allí. Todo empezó a finales de los años 50, cuando varias personas comenzaron a desaparecer misteriosamente. Salían de excursión y simplemente no volvían. Las búsquedas oficiales nunca dieron resultados. Los cuerpos jamás fueron encontrados. Con el tiempo, el miedo se fue asentando. El bosque se convirtió en una zona prohibida, un lugar que no debía cruzarse. Pero, como todo lo prohibido, atrae a los curiosos. En 2019, yo era uno de esos curiosos. Junto a mi amigo, decidimos que las advertencias eran solo supersticiones y que no había nada que temer. Pensamos que el miedo solo existía en las mentes de aquellos que lo alimentaban. Por eso, en una noche de verano, empaqué mi tienda de campaña y nos dirigimos directamente al corazón de ese maldito bosque. Al principio todo parecía normal. El aire era fresco y el canto de los grillos nos acompañaba mientras levantábamos nuestra tienda. Pero, a medida que la noche avanzaba, el ambiente comenzó a cambiar. Todo se sentía más pesado. El sonido de los grillos se detuvo de repente. Solo quedaba el silencio. Un silencio tan profundo que te erizaba la piel. Fue cerca de la medianoche cuando lo escuchamos por primera vez. Un susurro suave pero claro. Al principio pensé que era el viento, pero no. Mi amigo y yo nos miramos confundidos y luego escuchamos algo más. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara hacia nosotros desde la oscuridad más densa del bosque. Salimos de la tienda, linterna en mano, intentando encontrar el origen de esos ruidos. Y entonces lo vimos. Huellas humanas, pero no las nuestras. Aparecían en el suelo, justo en el borde del claro donde habíamos montado nuestra tienda, pero no venían de ningún lado. No había ninguna señal de que alguien se hubiera acercado. Simplemente aparecían, como si hubieran surgido de la nada. Nos quedamos congelados, pero mi amigo, siempre más valiente que yo, decidió seguir las huellas. Avanzamos lentamente, sin dejar de mirar a nuestro alrededor. La luz de nuestras linternas parpadeaba, creando sombras extrañas entre los árboles. Entonces, las huellas se detuvieron, justo en el centro del claro, pero no había nadie. El aire se tornó más frío y antes de que pudiera reaccionar, escuchamos un gruñido bajo, casi animal. Volteamos en todas direcciones, pero no había nada. O al menos eso creíamos. Cuando miré más de cerca los árboles que nos rodeaban, vi algo que se movía entre las sombras. Figuras humanas, oscuras, alargadas, como si fueran parte del bosque mismo. Nos rodeaban lentamente. Estaban allí todo el tiempo, acechándonos. Mi amigo gritó, y de un momento a otro, las figuras parecieron avanzar más rápido. Corrimos hacia nuestra tienda, pero algo lo atrapó. No sé qué fue, pero vi cómo lo arrastraban hacia la oscuridad. Intenté ayudarlo, pero esas figuras, esas sombras no me dejaron. Se abalanzaron sobre él y, en cuestión de segundos, desapareció. Desapareció sin dejar rastro. Cuando me encontraron, estaba delirando. Nadie me creyó. Dijeron que era el miedo lo que me había hecho imaginar todo, pero yo sé lo que vi. Mi amigo nunca fue encontrado, y desde ese día no he vuelto a pisar St. Mary's. Dicen que ese bosque sigue allí esperando a su próxima víctima. Y te lo digo ahora, no entres en el bosque de las sombras, porque una vez que lo haces, no eres tú quien decide si vas a salir. Si alguna vez escuchas susurros en la oscuridad, corre. No te detengas, porque quizás, solo quizás, algo te está observando, algo que no pertenece a este mundo. Quiero contarles algo que jamás pensé que compartiría con nadie. Es algo que me ocurrió hace unos años, en Brandland, un pequeño y frío pueblo en el norte de Suecia.
y aunque todavía trato de convencerme de que fue una alucinación o un mal sueño, hay algo en mi interior que me grita que lo que vi, lo que sentí, fue real. Completamente real. Todo comenzó cuando decidí hacer un viaje solo. Quería desconectar del mundo, alejarme del ruido de la ciudad, y elegí Brandland porque me lo habían descrito como un lugar tranquilo, perfecto para estar en paz. Pero lo que nadie me dijo fue la leyenda que rondaba ese lugar. No supe de la bruja, de Hilde, hasta que ya estaba allí. El pueblo, en apariencia, parecía normal. Casas de madera, caminos cubiertos de nieve y una sensación de calma que cubría el aire. Pero había algo en los ojos de la gente, una especie de desconfianza, como si estuvieran ocultando algo. A mí me parecía curioso, pero no le di importancia, hasta que escuché por primera vez sobre el molino. Un anciano, de esos que parecen haber vivido toda su vida en el pueblo, me advirtió en el pequeño café donde solía desayunar. Me dijo que bajo ninguna circunstancia debía acercarme al antiguo molino en la colina. Me reí, pensando que solo era una vieja historia para asustar a los turistas. Pero su mirada era tan seria, tan vacía de humor, que por un momento me hizo dudar. Me contó sobre Hilde, la bruja que vivió allí, y cómo la quemaron viva por supuestamente maldecir a los niños del pueblo. Él dijo que, aunque las ruinas del molino aún estaban en pie, nadie en su sano juicio se atrevía a acercarse, especialmente en noches de luna llena. Según él, la maldición de Hilde seguía viva, pero yo, terco y curioso, no pude resistirme. Esa misma noche, con una linterna en mano y mi cámara, decidí ir. Quería probarme a mí mismo que no tenía miedo, que no creía en supersticiones. Así que subí la colina, ignorando el frío helado que cortaba mi piel. Al llegar a las ruinas del molino, lo primero que noté fue un olor extraño a cenizas, como si el fuego que quemó a Hilde nunca se hubiera apagado realmente. El molino, o lo que quedaba de él, estaba destrozado. Paredes derruidas, escombros por todas partes. Pero lo que me inquietaba era el silencio. No había ni un solo sonido, ni el viento, ni animales, nada. Solo yo, de pie, mirando los restos de aquel lugar. Decidí entrar, no sé por qué, pero algo dentro de mí me impulsaba a hacerlo. Quizás era el deseo de demostrar que todo esto era solo una leyenda, o tal vez algo mucho más oscuro. Al cruzar la entrada derruida del molino, la temperatura bajó aún más. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero seguí adelante. Caminé por lo que alguna vez debió ser el salón principal, y fue entonces cuando lo vi. En una de las paredes había marcas de manos negras, quemadas, como si alguien las hubiera dejado allí mientras intentaba escapar. Mi mente trataba de racionalizarlo, diciéndome que solo era hollín, o tal vez alguna broma de los aldeanos, pero entonces lo escuché. Una risa que resonó por todo el lugar, mezclándose con el viento. Era aguda, estridente, y me llenó de terror. Giré sobre mis talones para salir, pero antes de que pudiera dar un paso más, la vi. Era una figura, una sombra de una mujer en el umbral de la puerta, alta, con el cabello largo y desordenado, y lo más perturbador, el olor a cenizas se hizo más fuerte. Era Hilde. Lo supe en ese instante, no había duda. Su sombra avanzaba lentamente hacia mí, y yo no podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Su risa resonaba en mi mente, en mis huesos. Sentí su odio, su ira, su venganza. No sé cómo, pero en un momento, mis piernas reaccionaron. Corrí. Salí del molino lo más rápido que pude, casi tropezando con los escombros, sin atreverme a mirar atrás. Mientras descendía la colina, podía sentir su presencia. No me seguía físicamente, pero estaba allí, en el aire, en mi cabeza, riendo, susurrando, como si me dijera que yo también había sido marcado. Cuando llegué al pueblo, entré corriendo al café, sin aliento y pálido. Los aldeanos me miraron, pero no dijeron nada. Fue entonces cuando el anciano se acercó a mí. Me miró a los ojos y, con una voz grave, dijo: «Te advertí que no fueras. Aún no
no sé cómo sobreviví esa noche, pero lo peor no terminó ahí. Al día siguiente, al revisar las fotos que había tomado en mi cámara, vi algo que me dejó sin aliento. En cada imagen, detrás de mí, se podía ver una sombra, una figura borrosa en el fondo, una mujer de pie observándome. Hilde. Ahora entiendo que la leyenda de Hilde no es solo una historia, es una advertencia. Aquellos que se acercan al molino quedan marcados por su ira, y aunque nunca más he vuelto a Brenland, siento su presencia a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento silba y el aire huele a cenizas. Las leyendas siempre han sido parte de los pueblos pequeños, pero nunca pensé que algo tan antiguo y oscuro podría perseguirme, hasta que me mudé a Clearfield, Pensilvania. Mi nombre es Alex Ward, y lo que voy a contarles es una experiencia que me ha dejado marcado para siempre. Esta es la historia del hombre del sombrero, y de cómo cambió mi vida para siempre. Todo comenzó en el otoño de 1987. Me acababa de mudar a Clearfield para escapar del bullicio de la ciudad. Quería algo más tranquilo, un lugar donde pudiera concentrarme en mi trabajo como escritor. Clearfield me pareció perfecto. Un pueblo pequeño, tranquilo. Demasiado tranquilo. Conseguí una casa a las afueras, cerca del viejo cementerio. Recuerdo que pensé que era pintoresco, con ese toque de misterio. Pero desde el primer día sentí una presencia. No podía explicar qué era, pero había algo en el aire. Aún así, traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que eran solo nervios por el cambio de ambiente. Los primeros días transcurrieron sin problemas. Me dedicaba a escribir y a explorar el pueblo. Los lugareños eran amables, pero cuando mencionaba que vivía cerca del cementerio, las miradas cambiaban. Se apartaban, y algunos incluso me advertían: «Cuidado con el hombre del sombrero». Pensé que era alguna broma, una leyenda local para asustar a los recién llegados. Me reí de ello, pero en el fondo, esas palabras me inquietaban. Narrador, con voz temblorosa, agitada. Todo cambió una noche de luna llena. Me desperté en medio de la madrugada, como si algo me hubiera sacado del sueño. Sentía una presión en el pecho, como si alguien o algo me estuviera observando. Al principio no quería mirar por la ventana, pero la curiosidad me venció. Lentamente me acerqué y corrí la cortina, y ahí estaba, una figura oscura parada justo frente a mi casa. El hombre del sombrero. Era imposible no reconocerlo. Llevaba un sombrero alto y su abrigo largo ondeaba ligeramente, aunque no había viento. No podía ver su rostro, pero lo que más me perturbaba era que no se movía. Solo estaba ahí, observándome. Mis manos temblaban mientras me apartaba de la ventana. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, que estaba cansado. Pero cada noche, el hombre del sombrero regresaba, siempre parado en el mismo lugar, siempre mirándome. Empecé a perder el sueño. Las sombras en la casa parecían moverse. El ambiente era pesado, casi irrespirable. Una noche finalmente decidí ir al bar local. Necesitaba hablar con alguien, aunque fuera para desahogarme. Mencioné lo que estaba pasando, esperando que se rieran o que me dijeran que todo era una tontería, pero lo que obtuve fue algo mucho más perturbador. Los ojos del cantinero se oscurecieron y me dijo: «Si lo ves, es porque algo malo está por suceder». Me contó historias de otros que lo habían visto antes que yo. Gente que, después de verlo, desaparecía o enfrentaba tragedias horribles. Supe entonces que no era una leyenda. El hombre del sombrero era real y estaba en Clearfield, acechándome. Cuando regresé a casa esa noche, algo me hizo detenerme en la puerta. Había huellas de barro en el piso, que iban desde la entrada hasta mi habitación, pero no había llovido en días. Seguí las huellas con el corazón latiéndome en la garganta. Subí las escaleras lentamente, y cuando abrí la puerta de mi cuarto, allí estaba de nuevo. El hombre del sombrero estaba en mi casa, parado junto a la ventana. No dijo nada, no se movió, pero sentí su presencia como si me estuviera arrancando el alma. Mi corazón se detuvo por un segundo, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad, pero en la cama
había una marca, una mano oscura, estampada en las sábanas. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui de Clearfield. Nunca volví. El miedo me perseguía, pero aún más, la sensación de que había escapado por muy poco. Pero lo más perturbador no fue lo que vi, sino lo que descubrí después. Unos días después de irme, me enteré de que la familia que vivía antes en mi casa había perdido a su hijo en circunstancias misteriosas. Un niño de 8 años que desapareció una noche. Las únicas pistas que encontraron fueron huellas de barro, las mismas que yo vi. No sé qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo, pero una cosa es cierta. Si alguna vez ves al hombre del sombrero, no es una advertencia, es una sentencia. No importa si crees o no en estas cosas. Cuando te encuentra, es solo cuestión de tiempo. Ahora, cada vez que veo una sombra alargada, cada vez que siento una presencia, me pregunto si me ha seguido. Si el hombre del sombrero me está esperando en algún lugar oscuro. Y a ti te doy un consejo. Si alguna vez lo ves, huye, no te detengas. Porque una vez que lo encuentres, no hay vuelta atrás.